hoy, el tema de hoy, panorama de las infecciones asociadas a la atención a la salud, las IAA, en México y su impacto en los ambientes quirúrgicos. Como todos sabemos, las infecciones asociadas a la atención a la salud son eventos adversos, son prevenibles y son controlables. Hoy conoceremos sus principales causales, ¿sí? Conoceremos qué es lo que más se reporta y esto nos ayudará, ¿verdad? Nos dará una idea o nos da las pautas para evitar más este tipo de complicación. Es una complicación que podemos controlarla. Eh, y también conoceremos su impacto en los ambientes quirúrgicos, cómo nos está afectando, qué gérmenes, qué estados, ojo con algunos estados que están por ahí, que tienen que aplicar un poquito más la estrategia del cuidado para evitar infecciones por IAAs. Nuestro profesor invitado, que hoy nos ilustrará, el doctor Carlos Ridaura Valencia, aquí presente. Hola, doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Es médico especialista en salud pública y medicina preventiva por el Instituto Nacional de Salud Pública. Cursó la maestría en salud pública con área de concentración en epidemiología. Cuenta con certificación internacional por la CBHPD en todo lo que es esterilización. Miembro de la mesa directiva de AMEXPE. Actualmente se desempeña como médico epidemiólogo en el Hospital General de México. También es consultor en prevención y control de infecciones para hospitales privados. Y bueno, un gran maestro que hoy nos ilustrará cómo prevenir las IAAs, ¿sí? Y también cómo evitar esos impactos que estamos teniendo en el quirófano. Doctor, bienvenido. Es un honor contar con usted. Le cedo el micrófono. Ya está llegando aquí el público. Padrísimo, muchas gracias. Como le comentaba, es un honor para mí el comentarles este tema, este gran tema que es de mucha relevancia y sobre todo porque en sesiones pasadas, nacionalmente, teníamos información del 2015. Ahora ya con la última publicación, que es lo que les traigo, está calientito, lo acaban de publicar el 15 de octubre, más o menos, con información del primer semestre del año. Es decir, está muy interesante lo que vamos a ver de manera muy práctica. Muchas gracias, doctor. Eso queremos, darle las actualidades a todo nuestro público. Muchas gracias. Perfecto, entonces comenzamos. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se ve Se ve y sí corre, ¿verdad? y Sí, corre, sí corre. sí, correcto. Perfecto. Entonces, bueno, como comentamos, vamos a ver el panorama de estas infecciones asociadas a la atención de la salud en México y su impacto en los ambientes quirúrgicos. Es información de recién publicación por parte de nuestra Secretaría de Salud a través de la Dirección General de Epidemiología. Y bueno, vamos a ver este tema de manera importante y con un enfoque integral en el sentido de la prevención y control de infecciones. Y como siempre, en mis presentaciones para abordar el fenómeno de salud en enfermedad, tenemos que tomar en cuenta la interacción entre estos tres agentes, ¿vale? Estos tres integrantes de esta triada ecológica. Vean desde qué año, 1963, y aún está vigente su conocimiento por la lógica de su abordaje e interacciones. Para que abordemos y nos podamos aproximar para establecer algunas estrategias en materia de prevención y control de infecciones, tenemos del lado izquierdo, bueno, tenemos a la gente, debemos de conocer a la gente, en este caso va a ser microbiológico, puede ser también físico, puede ser químico, y tenemos que tomar en cuenta en qué huésped, en quiénes son donde hacen daño, en dónde se alojan, quiénes son sus hospederos y también cómo se interacciona estos hospederos con el medio ambiente y el agente con el medio ambiente. Es decir, se limpió de manera correcta, es decir, está en fomites, es decir, hay que tener en cuenta sobre todo el cómo se comporta este virus, cómo se transporta y cómo se puede diseminar los virus, los microorganismos, las bacterias, y para nosotros poder establecer estas estrategias en materia de prevención y control de infecciones.
Entonces, recordando que la Organización Mundial de la Salud determina 5 vías de transmisión de los microorganismos para competente a quirófano. Tenemos el tema de la vía de transmisión por contacto, por gotas, por vía aérea, por fomites y en último son los vectores. Los vectores recordamos que traen virus en sí, como Chikungunya, dengue, zika, chikungunya. Por contacto es todo lo que me puedo llevar tocando las áreas, tocando el ambiente. Por gotas, todo lo que yo estoy hablando, estoy esparciendo gotas en mi computadora, todas esas gotas están contaminando mi computadora y están contaminando, como estoy sentado, están contaminando hasta 45 centímetros a la redonda. Si estoy parado, pueden llegar hasta los 90 y eso es por medio de gotas. Vía aérea ya son la vía de transmisión un poquito más delicada, en donde ya el transporte, la vía de transmisión son en microorganismos menores de 5 micras y en partículas menores de 5 micras, ya sea en algún lugar donde se realicen intubaciones, en quirófano, en donde se tomen pruebas de COVID, en donde se hagan broncoscopías, etcétera. Y fomites, pues bueno, ya sabemos en los famosos fomites que pueden ser glucómetros, puede ser estetoscopio, y los famosos fomites que no me dejarán mentir, que pueden ser los celulares, las iPads, las bocinas que meten a quirófano, etcétera. Bueno, que se introducen a quirófano, no porque ustedes lo hagan. Entonces, ¿quiénes estamos en riesgo de infecciones? En riesgo de infecciones siempre se ha hablado de la seguridad del paciente, los libros, los cursos, pero también sí es muy importante la seguridad del paciente, pero también el personal de salud, nosotros estamos en riesgo de infecciones, al igual que los pacientes, nosotros también nos podemos enfermar, podemos ser portadores de estos microorganismos y asimismo llevárselos a nuestros familiares, a nuestras personas chiquitas, niños, ancianos, adultos mayores que vivan en nuestras casas. Nosotros podemos ser portadores de estos microorganismos y llevárselos a nuestros familiares y también los visitantes están en riesgo, es decir, todas las personas que ingresan a un hospital, ya sea por visitas, ya sea proveedor, nosotros como personas de salud estamos en riesgo de infecciones. Tenemos que establecer políticas a cada uno de estos niveles para prevenir su control. Por ejemplo, en los visitantes, los que son los proveedores, quienes garantizan que estos proveedores con todos sus cacharros, maletas, etcétera, que llegan a visitar, estén limpias y desinfectadas. Debemos de establecer políticas en ese sentido y bueno, todos estamos en riesgo. Tenemos un marco normativo, tenemos la norma oficial mexicana en nuestro país, en México, que regula, bueno, en materia de control para la prevención y control de las infecciones nosocomiales. En este caso es la norma 045 del 2005, ya se está próximamente, a lo mejor el próximo año ya da a la luz la nueva actualización de esta norma. Hemos participado como asociación en Amexpe en el desarrollo, sobre todo lo que conlleva a esterilización. Todo va a estar muy interesante, muy padre, y el haber participado en este proyecto para beneficio de todos nosotros. El modelo del Consejo de Salud General, del modelo de seguridad del paciente, del Sistema Nacional de Certificación de Atenciones de Atención Médica. Y bueno, este es la última fecha de su actualización es agosto de 2018. Bueno, tiene todos los estándares para proveer de manera de calidad nuestros procesos. Y tenemos el manual de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica del 2016, donde nos dan unas directrices y unos lineamientos para poder identificar estas infecciones asociadas a la atención sanitaria y su prevención. De manera muy práctica, las áreas de enfoque del Sistema Crítico de Prevención y Control de Infecciones son 17. Los departamentos de control de infecciones de los hospitales o en México también se llaman unidades de vigilancia epidemiológica, deben de contemplar estas 17 áreas de enfoque para poder estandarizar y garantizar la calidad de atención a los pacientes. Intervienen lo que son la búsqueda intencionada de la prevención de las principales infecciones asociadas a la atención sanitaria. Es decir, las principales son infecciones por catéter venoso central, neumonía asociada a ventilación, infecciones de vías urinarias y la infección de sitio quirúrgico, ¿vale?
Y en ese sentido, la vigilancia epidemiológica es importante, ya sea activa, pasiva, las precauciones estándar, las tarjetas de aislamiento, identificar correctamente a los pacientes que son infectocontagiosos con bacterias multiresistentes y todas las medidas de prevención y de precaución para este tipo de pacientes. En materia de esterilización y desinfección, vamos a ver más adelante el proceso de todo el ciclo de una manera muy rápida desde el punto de uso hasta su distribución. Hay que garantizar los protocolos y los procesos en cada uno de los puntos del proceso de esterilización. La limpieza y desinfección de las instalaciones es un tema muy importante. El manejo del RPBI también es parte de las precauciones estándar, pero a él se le hace un énfasis para que se supervise el adecuado confinamiento de los residuos, los que son punzocortantes en los contenedores dedicados para ello, en las bolsas rojas, los residuos que deben de ir en bolsa roja, en bolsa amarilla, etcétera. El manejo de la ropa también es muy importante y deben de supervisar su adecuado manejo desde que se dota la ropa, desde que se transporta la ropa limpia, desde que se quita la ropa sucia, desde que se separa la ropa contaminada de estos pacientes infectocontagiosos en todos los procesos y los protocolos de prevención. La alimentación también es muy importante, el reuso de materiales desechables también es importante en el tema también de hemodiálisis, procesos de medicación, la salud y seguridad de los trabajadores, mucho tiene que ver aquí lo que es el equipo de protección personal adecuado por función y el área donde se trabaja. Yo puedo ser médico especialista, pero mi zona es la consulta externa y puedo estar yo dando consulta externa general, entonces es diferente mi equipo de protección personal a ser médico especialista dentro de epidemiología y donde se toman muestras de viruela símica, de COVID, PCR de COVID, etcétera. Entonces es distinto y debe de ser este equipo de protección personal eh, indicado con base a la función y al área donde se desarrolla el trabajador. La supervisión de la calidad del agua con la cloración correspondiente. Tienen que tener sus controles en la cloración correspondiente. Si los niveles del agua municipal en sus municipios vienen sin cloro, tienen que tener los procesos de cuánto van a clorar desde el sistema de las cisternas para que pueda llegar a los distintos puntos de uso de los ramales del agua con el grado de nivel de cloración que marca la norma. ¿Vale? Es muy importante tenerlo. Y también en el servicio de ambulancias, les comentaba en otra de las pláticas, que es muy importante porque muchas veces somos hospitales privados o somos hospitales públicos en donde nos llegan de referencia muchos pacientes, en donde vienen de referencia del IMSS, del ISSSTE, de alguna otra institución y posiblemente no sabemos nosotros si los pacientes allá en esas instituciones tuvieron alguna infección nosocomial y viene con algún microorganismo multiresistente, entonces nuestras ambulancias también deben de estar sometidas a nuestros criterios de prevención y control de estas infecciones para la limpieza, la desinfección adecuada, etcétera. La vacunación del trabajador, el mantenimiento y controles de ingeniería de los equipos biomédicos con ventiladores mecánicos, etcétera. Y bueno, la seguridad de las construcciones, como ven, es todo un trabajal para el sistema de prevención y control de infecciones. Es todo un reto, es todo debe de estar un gran equipo de trabajo detrás de esta prevención y multidisciplinario, con un enfoque multidisciplinario porque el Departamento de Control de Infecciones se involucra con todas las áreas del hospital, con enfermería, con los afanadores, con la dirección general. Entonces es de manera muy importante tener en cuenta estas áreas de enfoque. La infección nosocomial, como definición, nuestra norma oficial mexicana, es a la multiplicación de un patógeno en el paciente o en el trabajador de la salud que puede o no dar sintomatología y que fue adquirido dentro del hospital o la unidad médica. Es decir, se adquirió dentro de la atención, digamos que fue provocada por la atención del hospital o de la unidad que se trate. Esta es la definición que la encontraron en la ROVE, es prácticamente lo mismo, pero se da también en ambientes ambulatorios. ¿Por qué son importantes estas infecciones nosocomiales? Porque condicionan mayores tasas de morbilidad y mortalidad,
incrementan el costo social de años de vida potencialmente perdidos, aumentan los días de estancia hospitalaria y en la mayoría de los casos las podemos prevenir. Nos condicionan una mayor tasa de mortalidad y morbilidad porque no es lo mismo que una paciente que se fracturó de la cadera y que requiere un recambio total de prótesis de cadera, y en el cual pues, su curso normal son 3 días, en los cuales se va, perfecto, va a su casa, a su convalecencia y rehabilitación, pero si se infecta con un microorganismo, pues bueno, va a condicionar esta paciente pues aumente los días de estancia hospitalaria y por ende va a impactar de manera distinta. Si es un hospital privado, puede impactar de manera directa al bolsillo de los pacientes, al bolsillo de los familiares de los pacientes. En el caso del sector público, pues va a impactar en el presupuesto y va a impactar sobre todo en la atención, porque no me dejarán mentir y muchos hospitales de urgencias muchos hospitales en su área de urgencias están saturados con pacientes hasta de más de un día porque no hay camas disponibles. Imagínense cuántas camas se pudieran liberar si no tuviéramos infecciones nosocomiales. Esa infección nosocomial que nos ocupa una cama que puede ser benéfico para la atención de otros pacientitos que están en urgencias. Es muy importante tenerlo en este sentido. Las principales infecciones nosocomiales, tenemos la bacteremia asociada a catéter venoso central, tenemos la infección de sitio quirúrgico, la neumonía asociada a ventilación mecánica y las infecciones de vías urinarias. Vale, lo más importante aquí que toda infección, puede haber COVID nosocomial, puede haber varicela nosocomial, pero en la Organización Mundial de la Salud, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos y todos los organismos internacionales en salud principalmente tienen contempladas estas 4 como las principales. ¿Por qué? Porque son las que nos condicionan mayor gasto al bolsillo, mayor gasto al sector público, al presupuesto y sobre todo que en la mayoría se pueden prevenir. Nosotros no podemos prevenir la condición del paciente de ser diabético, que esté descontrolado en una urgencia, en una apendicitis. Eso no lo podemos nosotros prevenir, pero lo que sí podemos prevenir es dejar unos quirófanos extremadamente limpios, es brindar una atención de calidad, es garantizar los protocolos de la esterilización y de todo lo que les he platicado. Entonces, en eso sí podemos nosotros incidir, pero hay ciertas características inherentes a los pacientes que desafortunadamente no podemos incidir mucho. Sí podemos incidir controlando al paciente diabético antes de su operación, que sea programada, pero en alguna urgencia, pues ahí se nos puede ir de las manos. Entonces, como les platicaba al inicio, estas infecciones asociadas a la atención sanitaria en México se acaba de publicar recientemente, hace unos 15 días, un poquito más de 2 semanas, el boletín de infecciones asociadas a la atención de la salud de la ROBE de nuestro país. La ROBE es la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica y en algunos otros partes del mundo, como en Argentina, en Paraguay, realizan de manera similar este reporte y este sistema de vigilancia epidemiológica de las infecciones nosocomiales. Está contemplado de un total de 36,425 infecciones. Participaron en su notificación, en esta generación de datos, 353 unidades de todo nuestro sector salud, que como saben, somos un sector salud segmentado, público, privado. En algunos otros países tienen un sector salud único, unificado, universal, pero lo más importante es que fueron 353 unidades de todo el país. Hay mucho todavía que hacer para que todas y cada una de las unidades puedan reportar, y mientras más unidades reporten, la información va a ser de más peso. Entonces, el periodo que comprenden en el informe, en el boletín, es de enero a agosto del 2022. Y entonces aquí comenzamos algo muy, muy padrísimo con esta gráfica de barras, este histograma. Vemos los casos de infecciones nosocomiales notificadas en la plataforma de la ROBE del 1 de enero al 31 de agosto del 2022. Como les comento, lo pongo ahí en una N mayúscula. Son 36,425 casos.
Como dato técnico se le pone N mayúscula cuando tenemos la totalidad de los datos y estamos hablando del total de los datos. Más adelante van a haber unas Ns minúsculas, que quiere decir que es un subconjunto de esos datos y es meramente un dato puntual. Y entonces vemos aquí la entidad notificante. Participaron todos los estados y vemos como la Ciudad de México, eso nada más es en porcentaje, ¿vale? No son en tasas, solamente nos dan una idea de dónde está quiénes notificaron más, de dónde se presentaron más infecciones, eh, más infecciones nosocomiales. Vemos que la Ciudad de México tuvo 6,932 casos de infecciones nosocomiales, representan el 19% de la casuística a nivel nacional. Vemos también Jalisco en segundo lugar con un 13% de los datos, el Estado de México con un 7,8% y seguido del Estado de Veracruz con un 6,6%. Entonces, si englobamos el 19%, los cuatro primeros lugares que se presentaron las infecciones nosocomiales, más o menos estamos hablando que tenemos un 47,5% de toda la casuística del reporte. Vemos también vemos a Nuevo León en el séptimo lugar, vemos hospitales como en Nayarit, como en Durango, que son el extremo derecho. Entonces, esto nada más son los casos que se notificaron en la plataforma de la ROBE. De aquí ya se empieza a poner interesante. Ahora ya vemos las 10 principales infecciones nosocomiales notificadas en México en el primer semestre del 2022. Aquí vemos cómo tienen ustedes aquí en rojo, hasta abajo a la derecha, la N total de las infecciones, y arriba les puse en una N minúscula 27,150 infecciones que corresponden a las 10 principales IAs, es decir, se notifican hasta conjuntivitis, se notifican hasta COVID nosocomial, pero las 10 principales son estas, que engloban el 74,5% de los casos reportados a nivel nacional. Muy importante porque aquí vamos a ver, en primer lugar, se encuentra la neumonía asociada a ventilación. Ya nosotros ya estamos pensando en si tenemos ese tema a nivel nacional, vamos a ver cómo la neumonía asociada a ventilación, cómo se puede prevenir una neumonía asociada a ventilación. Entonces, cuenta con un 16% representa un 16% de los datos a nivel nacional. Luego, en 13%, infecciones de vías urinarias asociadas a catéter urinario. Aquí es donde debemos de fortalecer sobre todo la adecuada técnica, lo que es el utilizar la técnica correcta, la técnica con el antiséptico correcto, es decir, que tengamos material estéril para utilizarse en cada uno de las instalaciones, es decir, ya podemos pensar en cómo poder abordar la prevención en este sentido de las infecciones de vías urinarias. Luego, en tercer lugar, vemos en infección del torrente sanguíneo relacionado a catéter o similar a bacteremia asociada a catéter venoso central. Representa 7,6% de los casos. Y vemos como en cuarto lugar está bacteremia primaria. En quinto lugar está la infección incisional profunda. Y vemos cómo en noveno lugar, lo puse en porcentajes, estos dos últimos en rojo, porque son de infección de sitio quirúrgico. Quiere decir que la suma de estas dos, porque es infección incisional profunda e infección incisional superficial, suman lo que representan el 11% de los casos, el 10,8% del total. Entonces, es muy diferente la prevención de la infección incisional superficial porque tiene que ver con la técnica de la preparación del paciente, se bañó el paciente, qué técnica se utiliza para abrir el paciente, para producirle en lo que es la antisepsia de la piel, se usa el desinfectante de manera correcta, puede ser yodo por el tiempo indicado, con clorexidina o con alcohol, dependiendo lo que se puede utilizar. Entonces ya se va pensando
en cómo más o menos son los criterios y las estrategias. En cambio, una infección incisional profunda, hay que revisar obligadamente el sistema de esterilización, hay que revisar si algo en el ambiente, en el proceso de esterilización falló, si la prueba de Bobby Dick no se realizó, si tenía integrador químico, si era de tipo 5, si tenía perfectamente el indicador biológico en cada carga, es decir, ya nos vamos, esta información nos brinda nos brinda un panorama padrísimo para nosotros saber por dónde incidir y disminuir estas infecciones nosocomiales. Bueno, este es un gráfico también en ese boletín y con mucho gusto se los podemos compartir a través de la FEMEC. Este boletín ya lo tienen en sus manos también y se lo podemos distribuir a todos ustedes. Y en este gráfico vamos a ver las 10 principales guías notificadas en los servicios. Entonces, el primer servicio donde se notifica, bueno, es en medicina interna, cirugía general en segundo lugar, terapia intensiva de adulto, terapia intensiva neonatal y pediatría. ¿Vale? Nada más así para que se queden más o menos con el, con el, con el dato. Y luego aquí tenemos otro gráfico que les trabajé, que son los 10 principales microorganismos aislados causantes de las infecciones nosocomiales. Este está padrísimo porque vamos a ver la comparativa con el anterior que tiene 7 años de diferencia. Y vamos a ver ahorita muy padre los datos. Entonces aquí vamos por microorganismo. ¿Cuál es nuestro microorganismo principal? Primero, antes que nada, aquí están los datos, 36.425 infecciones y en morado una N minúscula, que es un subconjunto de esta data grande, que son 19.012 y que significan 52.2% de los datos totales. Es decir, en los 10 microorganismos, las infecciones por estos 10 microorganismos participaron en el 52% de los casos. Quiere decir, si nos vamos a nivel principal, al primer lugar, tenemos a la E. coli, entonces ya estamos sabiendo nosotros, la E. coli es nuestro primer lugar, entonces ya nos imaginamos con esta triada ecológica, donde si sabemos que la E. coli, recuerden la triada ecológica, esta tirada de Cockburn, en donde la E. coli en el ambiente, ¿en qué ambiente está? Pues es un ambiente de suciedad principalmente de las manos, entonces de contaminación de manos, de fomites. Entonces vemos aquí ya las estrategias que podemos realizar. Luego tenemos en segundo lugar con el 8.6% las pseudomonas aeruginosa. Luego, en siguiente lugar, tercer lugar, a la Klebsiella pneumoniae, con un 7.4%. Entonces, si sumamos este 7.4% con el 12% de la E. coli, quiere decir que nuestras IAs por enterobacterias son del 19.4% nada más con estas dos, es decir, la quinta parte de ese es el sentido que queríamos darles en esta plática. El sentido es de que la quinta parte de las infecciones nosocomiales de todo nuestro país están dados por enterobacterias que se pueden evitar principalmente por la higiene de manos. Esta es la principal herramienta para eliminar enterobacterias, es higiene de manos. También hay otros lugares, hay otros factores que intervienen, pero principalmente ese es el sentido que queríamos brindarles. Y posteriormente en cuarto lugar tenemos a la Acinetobacter baumannii y en quinto lugar desplazado al Staphylococcus aureus con un 4.3%. Ahorita les voy a comentar cómo estuvieron hace 7 años y va a estar interesante va a estar interesante este movimiento. Aquí se los pongo. En la parte de arriba tienen la data del 2015 del reporte de la ROVE y vemos cómo en primer lugar perfectamente coincide con nosotros, o igualmente en el 2022 continúa la E. coli en primer lugar, en segundo lugar continúa la Pseudomonas aeruginosa, en tercer lugar continúa la Klebsiella pneumoniae, pero ya para el cuarto lugar tenemos Staphylococcus aureus. El cuarto lugar aquí significa que hubo un gran, y ahorita les voy a comentar una de las posibles hipótesis, del cual por qué se pudo haber removido el cuarto del lugar del Staphylococcus aureus al quinto y ocupado por el Acinetobacter baumannii, pero los 5 bacterias principales del 2015 continúan con nosotros en el 2022. Aquí les hice un análisis, el 54% de estas 5 bacterias principales fueron
de estas 5 bacterias: E. coli, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus y Baumannii, fueron el representado del 54% de las infecciones en el 2015. Ahora, estas bacterias representaron el 38% en relación con en el 2022. Quiere decir que hubo una disminución y eso está padrísimo porque eso es materia tangible, es la data que tenemos en México oficial. Tuvo una disminución del 2015 a la fecha, en un 30% disminuyeron la presencia de estas 5 bacterias. Entonces está muy padre porque las medidas de prevención y control deben de ser, de reforzarse, y sobre todo uno de los principales temas del por qué el Staphylococcus aureus disminuyó a un sitio abajo puede ser por el uso del cubrebocas con COVID. Recuerden que mucho del estafilococo aureus, como les comentaba, está científicamente, hay reportes, hay literatura científica que ha identificado que está como colonizada, hay una colonización en pacientes sanos de estafilococo aureus metilcilino resistente entre un 4, 8 o 10%, dependiendo del estudio que se ha provocado, que se ha publicado. Y entonces, como ya usamos el cubrebocas derivado de COVID, entonces es de manera muy importante que a lo mejor este factor del cubrebocas nos pudo haber movido de lugar este Staphylococcus aureus, que anteriormente no teníamos esa cultura del cubrebocas. Ahora, por favor, aunque el gobierno ha invitado a que sea opcional el uso de cubrebocas, también tenemos este tipo de infecciones, Staphylococcus aureus, tenemos influenza, tenemos otro tipo de virus circulando. Y bueno, esto es para crear conciencia, para que nosotros podamos ocupar el cubrebocas en espacios cerrados, dentro de los hospitales, de las áreas comunes, es decir, que no bajemos la guardia. Y entonces eso quería comentarles porque es una de las posibles hipótesis del por qué el Staphylococcus aureus se movió, disminuyó un peldaño en esta escala. Rápidamente, la Organización Mundial de la Salud establece un listado en donde los gobiernos deben de enfocar las acciones de prevención y control a este grupo de microorganismos dependiendo su prioridad, y menciona como prioridad crítica a la Cinetobacter baumannii, resistente a los carbapenémicos, a la Pseudomonas aeruginosa, resistente a los carbapenémicos, a las enterobacterias, resistente a los carbapenémicos, y a aquellas productoras de betalactamasas de espectro extendido, es decir, E. coli, Klebsiella pneumoniae principalmente, también está la oxitoca, y menciona como prioridad elevada Staphylococcus aureus resistente a metilcilina. Entonces, muy importante el tener en cuenta estos resultados de que están estos microorganismos de nuevo presentes en los 5 primeros lugares, pero ya vimos que disminuyeron en porcentaje. Hay que continuar con las medidas de prevención para que contribuyamos a lo que nos marca la Organización Mundial de la Salud, y en que tengamos en prioridad la prevención en este sentido de estas microbacterias. ¿Cómo se propagan esta Klebsiella, estas enterobacterias resistentes a carbapenémicos? Eso quiere decir CRE en inglés. Entonces, principalmente en las manos del personal de atención médica. Del personal de atención médica es muy, en los sistemas de vigilancia, muy marcado cuando, si nosotros sabemos que somos hospitales escuela, que sabemos que en marzo llegan nuevos residentes, que tenemos promoción de internos en los meses de agosto, de enero. Entonces hay que reforzar desde antes de que ingresen en el lavado de manos, porque van a ser los médicos, van a ser el personal que está en contacto con los pacientes, son los que más contacto van a tener los pacientes. Me queda claro que el equipo de enfermería, que es el bastión de los hospitales, es la columna vertebral de los hospitales, es el grupo de personal de salud que mejores calificaciones obtienen las evaluaciones de higiene de manos. Hay que reforzar el proceso también en este sentido para fortalecer en todos los grupos y el personal de la atención médica. También es muy importante el lavar y desinfectar los lavabos y los inodoros. Ahí están presentes estas enterobacterias en los lavabos. Hay que desinfectarlos, hay que quitarles este céspol o este mecanismo para poderlos
desinfectar, quitarle la materia orgánica. Ustedes pueden ya preguntarse si en su hospital lo realizan. En la mayoría de los hospitales no lo realizan. Y entonces es muy importante el también tener dentro de sus políticas de limpieza y desinfección estos cesspools, estos aditamentos que se quitan de los lavabos para primero aplicar el sentido y la lógica de la limpieza y desinfección. Primero le quito la materia orgánica, después lo lavo y ya después lo desinfecto. Entonces, muy importante tenerlos en cuenta. Una vez que nosotros abrimos el chorro del agua, puede salpicarnos de estos microorganismos y como yo ya no tenía mi bata, pues tengo mi pijama quirúrgica que yo traigo pues por todos lados, desde la entrada hasta la salida, hasta el comedor, en la oficina, en recursos humanos, y entonces me estoy llevando estos microorganismos a todo lado del hospital. Los equipos médicos es muy importante también. Estos equipos médicos, me refiero al equipo biomédico, los glucómetros, los baumanómetros, todo el equipo de biomédico en relación, en contacto con el paciente que deben ser sometidos a limpieza y desinfección de manera adecuada, con los insumos adecuados. Hay toallitas hay toallitas desinfectantes que un día me pasaron, doctor, estas toallitas desinfectantes, ¿cree que cumplan? Me pasaron la ficha técnica y el empaque decía perfectamente, remueve el 99.99% de las bacterias, virus, y decía una cantidad enorme de virus, ¿no? De microorganismos. Pero al revisar la ficha técnica, ¿cuántos de ustedes solicitan la ficha técnica o solicitamos la ficha técnica para evaluar? Tenemos que evaluar desde el punto de vista epidemiológico si si estas toallitas realmente tienen la concentración de alcohol o del desinfectante adecuado. En este sentido, tenía la ficha técnica, decían 92% agua y 8% alcohol. Entonces, 8% de alcohol pues, no nos sirve en este sentido. Los CDC, la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que por lo menos debe ser 60% de alcohol. Entonces, lo único que estamos haciendo es como si fuera una toallita, una servitoalla con agüita y tantito alcohol, pues estamos removiendo la materia, pues la carga, digamos que el resto de materia orgánica, eso sí está realizando, está haciendo un barrido húmedo, pero no está realizando ningún proceso de limpieza ni de desinfección. Muy importante tener en cuenta todos los insumos que cumplen las características que se requieren mínimas para su implementación. Ahí es donde epidemiología se debe de involucrar con los equipos de compras en estos comités. Nosotros en México tenemos un comité que se llama CODECIN para las infecciones nosocomiales, donde se reúnen todos los distintos jefes de servicio, el jefe de compras, jefe de enfermedad, para que tengamos esta información al día. Entonces, también tenemos en verde, les pongo lo que son fomites, lo que es iPads, los celulares. Sabemos que el cirujano, hay hospitales de donde van cirujanos de mucho renombre, a lo mejor los mejores del mundo, el mejor ortopedista, el mejor urólogo, el más reconocido, pero dentro de su equipo, como somos hospitales escuelas muchas veces, pues quieren grabar el procedimiento porque es un maestro, hay que aprovecharlo, y pues metemos el iPad, el celular, o para amenizar la música, entonces la bocina, pero tenemos protocolos, políticas para desinfectar estos ítems. Es muy importante tenerlo en cuenta. También las mochilas de los residentes, de los internos, los anestesiólogos, los maleteros las salas de hemodinamia, que llegan a introducir hasta 12 maletas enormes de dispositivos y de lo que se necesite. La ropa quirúrgica, que ya se los comenté, en los contenedores de jabón colonizados. Hay veces que en brotes, se ha descrito en brotes en unidades de cuidados intensivos neonatales, donde ha habido muertes de neonatos, donde el principal microorganismo aislado principalmente fue Klebsiella pneumoniae, y lo encontraron en contenedores de jabón que estaban colonizados. Estos contenedores que se rellenan de jabón, muchas veces en ocasiones me tocó ver que el jabón ya estaba verde la parte de abajo y de repente rosita la de arriba, es decir, que lo rellenan pero no se dan cuenta en ese sentido del riesgo que se puede gestar. ¿Vale? Y en el caso de Staphylococcus aureus, bueno, principalmente el personal de salud puede ser portador asintomático. Es decir, hay literatura como esta que les presento aquí, donde encontraron en un hospital, hicieron este estudio del 2021, en un hospital donde no hubo ningún brote, se hizo una investigación de
de portadores de Staphylococcus aureus metilcilino resistente y encontraron un pequeño porcentaje en pacientes y un pequeño porcentaje en trabajadores. Es decir, somos portadores, podemos ser portadores de estos microorganismos, y si no usamos adecuadamente el cubrebocas, podemos poner en riesgo la vida la seguridad de nuestros pacientes. Y como lo comentaban al inicio, pues bueno, esto puede ser considerado un evento adverso y puede llegar a un evento centinela, que es lo que no queremos. Y bueno, principalmente es el personal de salud, también portador sintomático, en este caso para el estafilococo aureus metilcilino resistente. E igual los demás ítems entran también en otros factores. Esta foto me gusta mucho, que es el caso de la epidemia de la peste, los doctores de la muerte, doctores que se enfrentaban a la muerte porque en ese momento se desconocía por dónde emanaban las enfermedades, las infecciones. Se tenía un conocimiento empírico de que las infecciones y las enfermedades se daban de la nada, llegaban del ambiente, de la nada. Entonces vean cómo el equipo de protección personal que usaban, este pico alargado que le ponían semillas para evitar pues ahí filtrar algo entre su conocimiento, y realmente da tristeza cómo ver que algunos de nuestros colegas, compañeros, a pesar de que saben que existe el COVID, el SARS-CoV-2, saben que existe esta serie de infecciones nosocomiales, no ocupan el equipo de protección personal de manera adecuada, el cubrebocas lo traen de papada, o el cubrebocas pues, lo utilizan de manera errónea, no lo sellan, etcétera. Entonces, es parte para el sentido de sensibilización de esta plática. Entonces, como medidas administrativas, hay que comprar los insumos adecuados, de manera multidisciplinaria, no por ser el más barato, tiene que ser el que se compre, se debe de tomar el visto bueno del Departamento de Control de Infecciones para que el cloro que se está comprando, pues se tenga en cuenta de que, pues normalmente en México tenemos una concentración del 6% en el cloro cotidiano, doméstico, pero en algunos hospitales el cloro puede ser hasta del 0.8%, del 1.2%, entonces todo esto nos va a hacer que cambiemos nuestras políticas para que actualicemos al equipo. Ahora la dilución de cloro va a ser distinta porque compramos un cloro distinto. Entonces, todo eso debe ser de manera multidisciplinaria, abordado de manera multidisciplinaria. La disponibilidad de los distintos insumos en las distintas áreas. Tenemos que tener disponible todos los insumos en materia de prevención y control de infecciones en todas las áreas del hospital. Disponibilidad continua de EPP, de equipo de protección personal. Disponibilidad continua de insumos para lavado de manos. De nada me sirve ser el mejor médico que me lave las manos con la técnica perfecta si no hay sanitas en donde me tengo que lavar las manos, o el jabón que me está saliendo es un jabón verde que nadie lo cambió en mucho tiempo. Entonces es muy importante que tengamos la disponibilidad de los insumos para el lavado de manos y la identificación de la condición de aislamiento y la comunicación efectiva, en el sentido en el que, oye, quirófano, tenemos un paciente que va con una infección de una osteomielitis, va a recambio de osteosíntesis y tiene una osteomielitis con un estafilococo aureus metilcilino resistente, para que en todo el momento, todo el trayecto, se compartan las medidas de aislamiento del paciente. Y bueno, como de manera rápida, con estos, en este sentido, las tarjetas de aislamiento, aquí tenemos las tarjetas de aislamiento en rojo, que son las precauciones estándar, el amarillo, las precauciones por contacto, las verdes, precauciones por gotas, el azul, precauciones por microgotas, donde tengo que tener mi cubrebocas o mi respirador de alta eficiencia, en este caso con la nomenclatura que ustedes consideren en sus países. En México el N95, también tenemos KN95 con la regulación coreana, pero también están la europea, están la japonesa, están otras distintas regulaciones para el sentido de los respiradores de alta eficiencia. Lo que es el lavado de manos es la piedra angular. Nosotros ya vimos cómo la principal microorganismo, casi el 20%, la quinta parte de nuestras infecciones tienen enterobacterias, Klebsiella y E. coli, y esta es la principal herramienta, es la más barata. Sale mucho más barato tener insumos para la higiene de manos, equipo de protección personal a montones,
que las dosis de un colistimetato de colistina, que van de los 2.000, 2.500 por dosis. Imagínense 14 días con colistina, con meropenem, con ertapenem, que ya sus dosis son de 1.500, van en ese sentido. Entonces, para los propios organismos públicos y privados representaría un ahorro impresionante con este sentido de fortalecer la higiene de manos. Este es el primer lavabo de nuestro padre de la higiene de manos, entonces, Ignaz Semmelweis. Entonces, en este sentido, desde ese entonces, 1840 aproximadamente, ya se tenía este conocimiento de la higiene de manos. Y entonces me voy aquí a la limpieza. Hay que definir, en la limpieza y desinfección es muy importante el proceso de limpieza. Hay que definir qué es lo que se va a limpiar, quién lo va a limpiar, si es intendencia, si es afanador, si es la enfermera, si es el de biomédica. Hay hospitales en el que biomédica pues limpia sus equipos biomédicos y está bien. Lo importante es definir quién va a realizar la limpieza en cada quien y documentarlo en una política. El cuándo, el cada cuándo, es decir, en quirófanos, un área crítica, después de realizarse la cirugía, si es una cirugía con un microorganismo infectocontagioso, multiresistente, entonces se debe de realizar el exhaustivo. Este exhaustivo debe ser coordinado. El exhaustivo es como una orquesta padrísima en el que deben de tocar los instrumentos de manera armónica, es decir, el equipo de intendencia, de enfermería, de biomédica, quienes estén involucrados en toda la limpieza de dentro de la sala, lo hagan de manera coordinada. No se vale el de que, pues yo ya le tocó a intendencia, yo ya lavé mis pisos y paredes y ahí se ven. Y ahora entra enfermería y después biomédica. No, porque pueden contaminar lo que ya está lavado. Si después, imagínense que se limpia todo primero por enfermería, biomédica, todo el equipo biomédico, la mesa de anestesia, en ese sentido, todo el mobiliario por dentro, y llega intendencia a lavar el techo, a lavar las paredes, y ya contaminó todo lo que ustedes perfectamente hicieron. Es decir, debe ser coordinado y debe de haber un cómo con la técnica correcta y sobre todo el con qué. Muy importante definir el con qué. Van a usar diluciones de cloro, diluciones de desinfectante, van a utilizar toallitas desinfectantes con peróxido de hidrógeno, con amonio cuaternario, con alcohol, etcétera. Entonces, recordar el proceso de limpieza que dicta la OMS, es un barrido húmedo para quitar lo que es la materia orgánica. Luego viene una limpieza, un enjabonado para poder remover el 80% de los microorganismos. Luego viene un enjuague y un secado para que todo ese jabón no esté en contacto con el desinfectante. Si yo ya me llevé el jabón, y ahora sí le voy a aplicar el desinfectante, el principal desinfectante es el cloro o el que ustedes decidan de la marca del producto que ustedes elijan, pero siempre y cuando realicen la dilución correcta conforme lo marcan las instrucciones de uso del fabricante. Lo importante es que no se mezcle el cloro con el jabón, porque se inactiva el poder desinfectante del cloro. Sí huele rico y todo y pueden sacar mucha espuma, pero están inhabilitando el poder desinfectante del cloro. Y luego viene quiénes van a limpiar pisos y paredes o el mobiliario. Y vemos el ambiente quirúrgico, cómo hay que definir quiénes van a limpiar la máquina de anestesia, las lámparas. Muchas veces las lámparas no se limpian porque pues, no están muy altas, muy arriba, entonces guardan polvo y cuando llega encienden el aire acondicionado, pues remueve ese polvo que no se limpió. Hay que definir para que ese ambiente quirúrgico esté excelentemente bien. Y ya para finalizar, vemos lo que es todo el proceso de esterilización. El proceso de esterilización comienza con hasta arriba a la derecha en sentido del reloj, por el usuario, por el punto de uso, es decir, hay que tener los protocolos correctos y robustos para garantizar con qué se está haciendo el prelavado. Es decir, una vez que se terminaron de utilizar esas pinzas de anillos, esas valvas, ese esos dispositivos, ese instrumental, en dónde lo voy a dejar mientras para que no se seque, para que no se le pegue lo que es la materia mática o
o parte de los tejidos. Entonces, desde ahí hay que identificar el correcto uso con enzimas, con productos de espuma enzimática, en qué los vamos a dejar remojando, en lo que me los llevo hacia el área de lavado y de desinfección, ya sea el lavado y desinfección, es decir, los contenedores que provienen del punto de uso, en donde vamos a ver si tenemos el lavado manual. Hay que garantizar que ese lavado manual se lleve de manera correcta, con la técnica correcta, es decir, hay que sumergirlos, abajo hay que cepillarlos abajo del líquido para que no se volatilicen estos microorganismos, y sobre todo la dilución correcta del detergente enzimático que utilicen. Muchas veces los proveedores le dicen, denles un push me refiero a una, en estos contenedores donde uno le da, valga la redundancia, un push. Hay que saber si exactamente ese push, ese apretón, y para vertir el detergente enzimático, nos da los mililitros que nos marcan las instrucciones de uso del fabricante. En un hospital encontramos que nos daba 15, 20 mililitros ese push, y el fabricante pues mencionaba una cantidad mucho más baja. No quiero decir las marcas, pero es muy importante tener ese control desde la concentración. Recuerden que una concentración alta de detergente enzimático impide la realización y la función del mismo. Y los controles en el empacado. En el empacado lo hicimos de manera correcta, con todos los protocolos, es decir, evitar dobleces, el colocar de manera, el hacer el empaquetado de manera adecuada, la esterilización se colocaron de manera adecuada conforme comenta el fabricante o las normas nos lo mencionan, la AMI ANSI ST79 para los autoclaves o la que es para peróxido. Es decir, estamos haciendo de manera correcta esta esterilización, lo estamos llenando, estamos llenando estas cargas de manera adecuada, con el papel adecuado, con la envoltura adecuada, y sobre todo con los controles adecuados, con los indicadores tipo 5 o tipo 6, los indicadores biológicos, con todo este mecanismo de calidad. Y el resguardo también es muy importante, en resguardo donde hay veces que hasta presión negativa tienen, es decir, esta presión que succiona el aire, y están en gabinetes cerrados, pero bueno, en hospitales públicos, pues bueno, en ambientes limpios, en ambientes libres de polvo, muy importante. Y también la distribución al área de quirófanos. Muy importante tener todo en este sentido, todos los controles de calidad para poder deslindar de cualquier infección nosocomial a la sella, a los departamentos de procesamiento estéril. Y bueno, como ya estoy en tiempo, quiero despedirme con esta frase de Henry Ford. Me gustan mucho las frases de Henry Ford. El fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez más inteligentemente. Es decir, no tengan pena, no tengan miedo de fracasarse. Créanme que después de un fracaso lo van a hacer, y lo van a hacer muy bien. Muchas gracias. Ojalá fuera yo al mundial, pero pues nada más lo veré de aquí de lejitos. Ok, gracias, Carlos. Queremos. Excelente, excelente ponencia. Tenemos muy buena audiencia. A mí me llama la atención. Puede ser que sea un subregistro en donde vemos que, pues no hay, pero creo que hay subregistro en algunos estados. Ahorita que presentaste las gráficas. Qué bueno que hay reporte, ¿verdad? En Ciudad de México, por ejemplo. Quiere decir que lo están reportando, pero donde vemos la gráfica tan pequeña, ¿qué opinas? ¿O es subregistro o a qué le... De eh, hecho, puede ser, dice? como comenta, un subregistro. No todas las instituciones de salud están Reportan. reportando actualmente. Ujú. Y mientras más reporten actualmente, soliciten, si hay alguna de sus unidades de aquí que me estén escuchando que no reportan a la ROBE, pueden acercarse a su departamento de epidemiología, preguntarles si reportan a la ROBE, y si no, que les inviten a que pidan el acceso, porque toda esa información que estamos dejando pasar de muchas instituciones, pues bueno, es información muy importante. No es punitivo, sobre todo mientras más data tenga el sistema, mucho más sólido va a ser la información. Ujú. Así es, llaman la atención ese punto. Entonces, invitarles a todos, ¿verdad? A que registremos, porque desde una flebitis
¿sí? Una flebitis ya es un evento adverso y una flebitis es una infección causada, ¿verdad? Por la atención a la salud. Entonces, todos esos detalles y se pueden desencadenar a algo más complejo. Puede ser un adverso que puede recaer en centinela, como nos los decía el doctor Carlos. Okey, Ginita, las Sí, preguntas sí, y mira, Isa. yo también me causa mucho ruido, de acerca de las infecciones urinarias. Sigue siendo, presentaba el doctor esta estadística y decía, por ejemplo, las neumonías en primer lugar y luego siguen las infecciones urinarias. Las neumonías, pues, obviamente, yo pienso por el COVID, ¿así es, doctor? No, principalmente las neumonías asociadas a ventilación A y ventilación. A Por ventilación, la sí. época del COVID, que hubo muchos pacientes en ventilación mecánica, no, esa es ¿pudiera la ser eso el aumento de esta estadística, en esta estadística no, que está en primer lugar? esta estadística es de este primer semestre, Sí, sí, en sí, donde sí, ya los casos exacto. de COVID y graves en Habían total han disminuido. disminuido, y tiene más que ver con Acinetobacter baumannii, con Pseudomonas Ujú, aeruginosa, con la ujú. Ok, limpieza de los equipos de ventilación, con los circuitos, sí. y etcétera. Sí, bueno, las infecciones urinarias, por ejemplo, la comisión permanente se dio la tarea, no sé si hace un año, dos años o tres, de emitir unas guías para la aplicación de la sonda de Foley. Pues veo que todavía estamos con esta estadística de infecciones urinarias bastante altas, ¿verdad? Porque es el segundo lugar y las infecciones de sitio quirúrgico pues también son, pues, digamos, alarmantes, ¿verdad? Por muchas cosas por hacer, que nos traen muchas cosas por hacer a nosotros las enfermeras también. No, y la Este, reflexión que nos invitó sí, ahorita, sí, Finita, si es sí, profunda, ¿verdad? Si es por incisión profunda, hay que pensar en el proceso de esterilización, ¿sí? Y si es sí, superficial, hay que pensar en cómo fue esa, asepsia prequirúrgica, ¿sí? De la piel, la antisepsia, ¿sí? sí, También es importante. Entonces, esa diferenciación que presentó se sí, me hizo muy interesante, sí, ¿sí? claro. Bastante interesante. Sí, Ujú. nos pregunta Alice Hernández estuvo con nosotros la semana Sí, pasada, hablándonos sobre la nueva modalidad para el lavado de manos. Y nos pregunta que dónde podemos obtener el reporte que usted menciona, donde está toda la información que está mencionando ahorita. Ya, incluso ya por ya medio de está. ustedes, la podemos. Está en FEMEC y ya se los hemos distribuido a través de FEMEC a algunas personas. Igual, igual, toda la documentación y las preguntas que quedan pendientes Sí. están en femec.org, Ujú. ¿sí? Van a femec.org, Ahí seminarios, van a y estar. Ujú. es que ya están, hija, y en Sí, seminarios dice ok. referencias, y en las referencias ahí entran, a ver, la sesión de hoy, panorama de las infecciones, referencias, ahorita van a encontrar esta, pero si el doctor nos envía más, la subimos, doctor. Muy Claro que bien. sí, con gusto. Para, Entren Tam- exploren la página, es un sitio web de FEMEC donde estamos ahorita, ¿verdad? Ante la inquietud de muchas personas, inyectando también las referencias bibliográficas, material de apoyo que imagínense qué interesante, ven la conferencia y la pueden repetir cuantas veces quieran ustedes en el canal de YouTube, pero tienen inquietud por conocer más, entren a femec.org, ¿sí? Y ahí van a encontrar las referencias correspondientes a esa ponencia, porque son documentos más amplios, en fin. Entren, les va a agradar la página. Bien. Preguntan aquí, doctor Carlos, que si las tarjetas de aislamiento son universales para los establecimientos de salud. sí, principalmente son universales y la Organización Mundial de la Salud menciona los colores para que podamos nosotros homogenizar el procedimiento. En el caso de la contacto amarilla, en el caso de gotas en tarjeta verde, el contacto de microgotas, la azul, y en este sentido también está la naranja para Clostridium difficile, y esa es una recomendación, una sugerencia, pero si algún hospital
le gustaría tener una tarjeta café por alguna consideración, lo puede diseñar dentro de sus políticas y con su capacitación correspondiente, pero son universales, principalmente en muchos países de Latinoamérica. Bien, gracias, doctor. También nos pregunta Laura, dice, saludos, muy buen tema. Lo malo es que no se cuenta con todos los suministros en los hospitales. Es correcto, Falta de recursos. podemos capacitar, podemos ser un hospital Sí. totalmente entrenado que saca 10 en la Así es. técnica, pero no tenemos agua, no tenemos jabón, no tenemos sanitas, y es ahí donde puede caer la oportunidad. Sí. Y también enfatizar en el cuidado del agua, el tratamiento del agua, porque nos lavamos las manos, pero alguien nos decía, ¿tomarías agua de esa que cae directamente de la llave? Si Sí, está y multicontaminada. Sí, hubo una pregunta en el chat que si sería el agua la causante, ¿puede influir el agua en las infecciones? Es una pregunta que hicieron acá por el chat, que lo logré rescatar. Y sí, sí, ya doctor hemos Carlos. visto, ya hemos visto. Ujú. Si me permiten, por favor, hacerle una pregunta al doctor Carlos. Sí, Isa, pensé que no Gracias. estabas. Perdón. Gracias. Hoy no fui a trabajar, aquí andamos. Muy bien. ¿Sería aconsejable que el exhaustivo de limpieza se documentara dentro de los procesos de trazabilidad? Sí, toda limpieza exhaustiva debe de dejarse un manifiesto de que se realizó para que cuando venga alguna organización regulatoria, en este caso en nuestro país como COFEPRIS o como la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, podamos mostrar que ese quirófano o esa central de esterilización se vio sometida a limpieza exhaustiva y que marca los tiempos correspondientes. Sí es muy conveniente el tenerlo El registro. contemplado el registro en una política. Sí. Nos mencionaba sobre también las pruebas que se tienen que hacer a las autoclaves en las centrales de esterilización. Evidentemente tenemos que apegar a las fichas técnicas, pero en algunos hospitales solo recae esta responsabilidad o este procedimiento en las enfermeras. ¿Qué nos recomienda para que se involucre más el personal técnico o ingenieros que deberían ser los expertos en este proceso? Si La me habla, limpieza y desinfección. si me habla de México, el lugar ideal es el Comité de Infecciones Nosocomiales en el CODECIN, donde legalmente usted va a expresar esa necesidad, en el cual de manera multidisciplinaria debe de haber este engranaje de los distintos actores para que se sensibilicen todos y pueda permear más su propuesta. Es una experiencia muy padre el que usted pueda, esto que me está comentando, en vertirlo en el Comité de Infecciones Nosocomiales con la persona idónea, a través de la persona idónea, que se lleve este mensaje suyo, esta propuesta muy buena, y de esta manera va a ser más fácil que puedan lograr ese trabajo multidisciplinario. Gracias. Maestra Cinicia. Sí, discúlpame, Isa, lo que pasa es que el doctor No hay todavía tiene la de Qatar y sí queremos ir a Qatar, doctor. Ah, Por eso no te veo, Pero aquí nos dice también Alice Hernández, que en el 2017 la Dirección General publicó las paquetes de acciones para disminuir las 4 principales infecciones asociadas a la atención sanitaria. Digo, eso ayudaría bastante para combatir lo que estamos hablando ahorita de la Escherichia coli que sigue encabezando y esto significa lavado de manos, definitivamente. sí, recuerden, un recordatorio también, ya repasamos los microorganismos, ya repasamos Acinetobacter, Escherichia coli, Pseudomonas, una serie de gérmenes y su manera de controlarla. Revísenlo, está aquí en YouTube, ya están. Doctor, una pregunta, aquí también, o sea, a lo mejor puede haber yo sí me lave las manos, o mi compañera se lava las manos, pero algunos otros no se laven las manos, y eso también impacta, porque
uno está trabajando y estás tocando esas partes a lo mejor que están sucias y eso pues obviamente pues no va a ser efectivo el lavado de manos, ¿verdad? Es correcto. No es un trabajo en conjunto. No es un trabajo en conjunto. Aquí rapidísimo en esta lámina, en el lado izquierdo, ven en azul quienes no tienen higiene de manos, es decir, ni siquiera se echaron nada, ni siquiera se pusieron nada. Y del lado rojo, el 50% sí tuvieron una higiene, que después ya lo desglosé en este estudio, en si hicieron la técnica correcta o no, y sobre todo porque muy importante tener esta data, porque es muy diferente la estrategia para los que de plano no se hacen ni se echan nada, ni se zancochan, que ya me explicaron en República Dominicana el término, y no se zancochan con nada, y es muy diferente, ahí hay que sensibilizarlos, hay que decir, oye, hay que lavarse las manos, y en el otro es fortalecer la técnica, las uñas cortas, etcétera. Sí. Regreso a Qatar. Acá, regresa a Qatar. Nos está invitando, doctor. Sí. Isa. Pues agradecer al doctor su excelente ponencia. Muchas gracias, doctor, su experiencia, sus conocimientos y esta disposición que tiene para compartir con el gremio, que sin duda estas enseñanzas reforzarán nuestras habilidades, nuestros procedimientos y será un impacto positivo en la seguridad de los pacientes. No, muchas gracias. Para mí es un placer contribuir con mi granito de arena con ustedes. Yo sí quiero nada más una última pregunta, doctor. Dice que cada cuánto se recomienda hacer aseo de genitales para evitar infecciones debido a la sonda vesical y qué otras medidas de prevención recomienda. Y ya, me callo. Las medidas de prevención, las medidas de prevención están desde la correcta técnica, con los insumos estériles, con el antiséptico adecuado, y luego viene ya la vigilancia, que la bolsa no esté en el piso, que no esté colgada, que no esté en contacto con el barandal, que no esté en contacto con otras camas, hasta con las bolsas de los familiares de pacientes. En ese sentido van esas recomendaciones. Y el aseo de genitales puede realizarse de manera rutinaria si el paciente se lo permite. En el baño, ¿verdad? Digo, en el baño general. El baño genital.